Hola, bienvenido a tu canal de C Finanzas, espero te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a ver un tema un poco diferente a los que normalmente hablamos, porque vamos a conocer la historia del FOBAPROA. Por eso, vamos a mi computadora para analizar cada uno de los detalles. Bueno, ya nos encontramos aquí en mi computadora y vamos a ver el contenido para conocer este capítulo en la historia y además aprender sobre estos errores, no tanto macroeconómicamente, sino para nuestras inversiones. La inflación en 1980-1990 teníamos que era un crecimiento bastante elevado, prácticamente 30, 40, 50, inclusive hasta 100% de inflación anual. Era una cosa horrorífica. Cuando entró Salinas de Gortari en 1988, redujo esa inflación a poco menos del 20% y por ahí se estuvo manteniendo. Hubo mucho crecimiento y fue cuando se empezó a pensar en privatizar la banca. Y fue ahí cuando nació el FOBAPROA. El FOBAPROA no es más que el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Lo que querían hacer era privatizar la banca, pero para eso necesitaban tener un seguro de que todo saliera bien. Entonces nació este FOBAPROA en 1990 como un seguro, se iba a usar en caso de alguna emergencia. Porque si el banco se queda sin dinero, pues no le puede regresar el dinero a los ahorradores. Entonces comenzó el plan de la privatización de la banca en 1990. Se hizo ese anuncio de que se iba a desincorporar la banca del gobierno y ahora iban a ser privados. Entonces, entre 1991 y 1992 se crearon 18 entidades bancarias y eso le representó al gobierno más de 12.000 millones de dólares en 1993. Algunos ejemplos son estos. Banamex, por ejemplo, quien lo adquirió fue Acibal y su representante era Hernández y Harp por 2.62 veces libros. ¿Qué quiere decir estas veces libros? Es que tus activos te lo evalúan por 2.62 veces. Es bastante caro para ser un banco. Bancomer, BAMSA lo adquirió. El representante era Garza Laguera por 2.99. BCH, pues era un grupo de particulares, lo representaba Carlos Cabal, es muy conocido en este sexenio, por 2.67. Otro puede ser Serfín y finalmente Mercantil del Banorte. No puse todos con el fin de no entorpecer la presentación, pero el promedio, todos los empresarios pagaron 3.5 veces los libros. Entonces, para recuperar todo esto, pues tenían que empezar a colocar crédito y empezar a tener buenos rendimientos. Esta es la inflación del periodo donde estuvo gobernando Salinas de Gortari. Podemos ver que en 1990, cuando empezó esa privatización de la banca, poco a poco fueron controlándola. Aquí se ve 30, pero recordaremos que en 1980 estaba sobre 50, 70, hasta 100%. Entonces las fueron domando poco a poco hasta llegar a casi niveles como estamos actualmente, un 5, 7%. Bastante interesante, todo se veía muy bien. En 1993 crearon el nuevo peso, es decir, le quitaron 3 ceros al peso, ahora tenían este simbolito como nuevo peso, y todo parecía que no podía ir mejor. De hecho, venía el Tratado de Libre Comercio, todo venía viento en popa. Pero sucedió que en el intercambio del gobierno de Salinas de Gortari con Cedillo, el error de diciembre. En 1995, la caída del PIB, que es el Producto Interno Bruto, fue de 6.3%. Hubo una devaluación de peso en semanas. Es más, del 21 de diciembre de 1994 pasó de 3 pesos con 99 centavos al 27 de diciembre al 5.7. Es decir, en 6 días pasó casi una depreciación del 50%. Es como hoy, si nuestros 20 pesos se volvieran 30. Sería algo fuera de lo común. Y además, para marzo llegó a 7 pesos. O sea, casi se duplicó o se devaluó el peso 100%. El desempleo llegó al 7% y la inflación llegó a 29.2% en tan solo 6 meses. Más o menos esto es la inflación que actualmente tenemos sobre 7 años. Sucedió en 6 meses.
Y lógicamente los pocos dólares que habían se fueron. Además de que hubo unos retiros de capital por empresarios antes del mismo 21 de diciembre, por lo que ya sabían que venía. ¿Qué sucedió con los bancos? Los bancos se quedaron sin liquidez porque todos los fondos fueron exigidos al mismo tiempo. Los ahorradores no tenían dinero y tenían que pagar pues todos sus créditos. Todos habían vivido con un buen auge y tenían muchos créditos. Para marzo de 1995, la TIE a 28 días, que es la tasa interbancaria, llegó a 89%. O sea, pedir prestado era una tasa mínima de 89%. 14 de los 18 bancos quebraron y solamente sobrevivieron Banamex, Bancomer, Serfín y Banorte. Entonces la solución que tuvieron que aplicar fue el FOBAPROA, es decir, el Fondo Bancario para Protección del Ahorro. Con eso contuvieron la inflación y contuvieron todos los puntos que vimos en diapositivas pasadas, donde la inflación llegó en un mes a ser 8%, es decir, el doble de lo que tuvimos en el 2019 en tan solo un mes. Entonces, gracias a la aplicar el FOBAPROA, poco a poco la fueron bajando y se empezó a mantener estable hasta el final del gobierno de Zedillo, donde nada más representaba aproximadamente 0.5% mensual. Pero ¿cuánto fue la deuda? Ernesto Zedillo en 1998 pronunció que la consolidación de los pasivos por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, es decir, el FOBAPROA, fueron de 552,000 millones de pesos a fecha valor del 28 de febrero de 1998. Todo esto era deuda privada que se volvió deuda pública y que nosotros íbamos a estar pagando durante muchos años. Fue ahí, en 1998, cuando desapareció el FOBAPROA y se creó el IPAP. Nació lo que hoy conocemos como el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, que cubre nuestro ahorro por 400,000 UDIs, es decir, aproximadamente 2.5 millones de pesos. Para eso, el gobierno hace un pago anual con la categoría en el presupuesto de egresos como erogaciones para los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca. Los motivos es que este programa fue establecido a raíz de la crisis de 1994-95 con beneficio a los ahorradores y deudores de la banca. Esto es un apoyo financiero y viene en el presupuesto de Hacienda del gobierno federal. Vamos a ver la deuda, por ejemplo, en el 2010. Esto está tomado de los estados financieros del IPAP y es la contabilidad del fondo FOBAPROA. Aquí tenemos los activos y los pasivos. Recordemos que activos es igual a pasivos más capital contable, en este caso patrimonio. En activos tienen recursos a ser asignados vía presupuesto de egresos a largo plazo. Es decir, que este dinero lo va a poner la federación. Y de pasivos, que es lo que tienen, es el bonos de protección al ahorro, esos 800,000 millones de pesos que se debían al 31 de marzo del 2010. Había crecido casi un 40%. Vamos a ver entonces por qué es que está creciendo. Vamos a ver los financieros de los últimos 5 años, donde vemos cuánto pagan las cuotas en las instituciones. Esto lo pagan los bancos. Parte de las cuotas que pagan por el IPAP va creciendo poco a poco. El parcial es del 2020. ¿Y cuánto paga el gobierno? En el gobierno de Peña Nieto, pues pagaban relativamente poco, y en el de Andrés Manuel están pagando bastante fuerte, generando así unos buenos ingresos para disminuir esa deuda. 24,000 millones de pesos, 32,000 millones de pesos, 45,000, 63,000, 72, 64. Pero los pagos de los intereses ha ido creciendo porque el tipo de cambio ha ido depreciándose. Además, hay que pagar los intereses. Vemos que cómo ha ido creciendo también el pago de intereses y nos deja una utilidad del periodo prácticamente negativa todos los años, a excepción de este año, porque aún no ha cerrado. A ver, esperemos que sí sea positivo y le podamos disminuir un poco a la deuda. Pero podemos ver que los pasivos de FOBAPROA siguen creciendo. Todavía en septiembre de 2020 debemos 1 billón de pesos. Es una cantidad estratosférica de deuda que con las aportaciones que estamos haciendo, lo que dicen que vamos a terminar de pagarlo en 50 años,
Lo veo muy difícil porque simplemente no baja la deuda. El gobierno está poniendo un presupuesto casi del 1% de sus egresos. Se están yendo a este pago y no es suficiente. Podemos ver aquí cuánto ha sido creciente la deuda en los últimos 5 años, donde no para, y es lo poquito que está participando el gobierno, pero ya es un 1% de los ingresos. Es una cosa bastante importante si consideramos que este 2021 va a ser muy complicado. Podemos ver como un recorte muy fuerte, es casi el 25% de lo que se pagó en el 2020. Esto lo tomé del presupuesto de los egresos 2021, donde podemos ver los 11.245 millones de pesos que va a pagar o que está en el presupuesto para el apoyo de los ahorradores y deudores de la banca, el presupuesto de egresos de la Federación 2021. Entonces, ¿qué podemos aprender con este FOBAPROA? Es algo que fue fuera de serie, fue un rescate de casi el 15% del PIB por el adquirimiento de esta deuda, y lo que podemos tener de aprendizaje en nuestras inversiones es que es muy importante tener el margen de maniobra, o en nuestro caso de finanzas personales, nuestro fondo de emergencia para cualquier cosa que pueda suceder. Necesitamos conocer nuestra capacidad de pago y preparar un presupuesto para esto. Todas las inversiones hay riesgo, inclusive en los CETES hay riesgo, por lo que debemos de diversificar siempre nuestras inversiones. No todo puede ir, un ejemplo, a la bolsa, no todo puede ir al mismo CETES porque tampoco te va a dar muchos rendimientos. Espero que te haya gustado muchísimo este video y déjame en los comentarios qué aprendizajes crees que nos dejó el FOBAPROA. Nos vemos en el próximo video.